Ahí estamos grabando. Antes que comencemos ya con la unidad 2, que tiene que ver con los procesos de socialización, les voy a explicar lo siguiente. La unidad 3, que es la historia de la psicología, la vamos a evaluar de una manera diferente porque yo les voy a enviar a o sea, voy a subir al aula virtual un texto justamente que es de la historia de la psicología social y organizacional, que es de la Universidad de Concepción. Les voy a enviar una tabla en donde va a salir el grupo, la temática y la fecha de presentación, y toda esa unidad van a ser ustedes las clases, ¿ya? Entonces la evaluación va a ser la unidad presentada a modo de exposición con un PowerPoint. El grupo completo tiene que disertar, van a tener 15 minutos para poder hacer su presentación. Yo, por supuesto, voy a estar en línea ahí escuchándolos y voy a estar aclarando dudas, reforzando, porque en la psicología a veces hay algunos conceptos y algunas temáticas que son como para confundirse y enredarse, porque en realidad los teóricos de repente tienen como un lenguaje un poco técnico y que si no eres psicólogo es difícil a veces comprenderlo. Entonces, eso ya va a ser más o menos el lunes, ya van a tener ahí en el aula virtual toda la información para que se puedan ir organizando y las fechas de presentación. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque como se supone que mi ramo aporta al desarrollo de comunicación efectiva y trabajo en equipo, justamente la única manera de poder ir desarrollando ese tipo de competencias es a través de los trabajos grupales y de las exposiciones que ustedes puedan hacer. La presentación por cada grupo va a tener una duración alrededor de 15 minutos, por ende la presentación tiene que ser bien ejecutiva. Ideal que las láminas no estén saturadas de texto, que los que hacen la presentación, o sea, ustedes los que exponen, se sepan muy bien el contenido, cosa que no estén leyendo, porque aquí sí se va a notar quién es el alumno del grupo que se sabe súper bien su parte de la materia y quién es el alumno del grupo que a última hora está aprendiéndosela. ¿Y por qué les digo eso? Porque se nota cuando empiezan a leer, se nota cuando están perdidos, se notan cuando algo no lo entienden, porque si alguna de las personas del grupo les hace alguna consulta, no la saben responder. Y eso también es súper importante que puedan ir como implementándolo o pensándolo cuando yo les envíe la información, que de acuerdo a la unidad, por ejemplo, va a haber un grupo al que le va a tocar la teoría psicoanalítica. Entonces, ustedes pueden hacer incluso una actividad previa antes de hacer su presentación, obviamente que no, ahí no empiezan a correr los 15 minutos, de interacción con los compañeros que estamos aquí a través de la virtualidad. Entonces ustedes pueden decir qué es lo que conocen de la teoría psicoanalítica, ubican a Sigmund Freud, qué es lo que se habla de Sigmund Freud, y ahí nosotros vamos a ir interactuando con ustedes. Eso con obviamente el objetivo de que la clase sea mucho más dinámica y más entretenida, y eso también es parte como del ítem a evaluar dentro de la rúbrica de la puntuación para la nota, ¿ya? Yo voy a hacer algunos ajustes y modificaciones ahí en ese documento antes de subirlo, porque esos documentos siempre están pensados para las clases presenciales, po. Incluso para las clases online, pero tenía hartos niveles de exigencia el año pasado, entonces hay cosas que mejor es eliminarlas, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, duda, comentario. Profe, yo, Dígame. ¿el texto que usted va a subir es único para todos o va a Sí, ser un texto específico por cada tema? no, es un texto único para todos. Yo les voy a decir cuál es la unidad del texto que Ah, tienes que perfecto. buscar y cuál es el tema de esa unidad que tienes que presentar. ¿Cachai? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Sí, sí. Y recuerden que todos los que hicieron el trabajo número 1, ese mismo grupo completo hace el trabajo número 2. Hubo algunos compañeros en algunos paralelos que les tocó estar solos. Entonces, ideal que si ahora hay algún compañero acá del paralelo de Santiago que también está en esa condición y le tocó hacer el trabajo de las entrevistas solo, pueda incorporarse a alguno de los grupos para que participe en un trabajo grupal. ¿Ya? Ahora, otra pregunta. Como ya hicimos el trabajo de las entrevistas, del sentido del trabajo y todo eso, me gustaría que alguno de ustedes me pudiera comentar si dentro de los entrevistados que el grupo entrevistó, ¿hubo alguna persona que les llamara la atención, alguien que ustedes dijeran, oye, este caso me pareció curioso?
Tiare, ahí levantaste la manito. Dale nomás. Sí, profe. Lo que pasa es que nosotros como que intentamos buscar de todas las generaciones y ¿Ya? a mí me tocó como la senior, ¿Mm? entonces yo no conocía a nadie, así como que buscando entre toda la gente encontré a una señora que trabajó por 50 años como profe en la Universidad de Chile. 50 años, imagínense, ¿ya? Entonces ella tenía un pensamiento así súper, súper cuático sobre el trabajo, pues, o sea, decía así como, me acuerdo esa frase que me dijo como, porque le dije si el trabajo era importante y dijo como, obvio, si uno no trabaja no eres nada, eres una partícula en el universo, y yo así como, tenía un pensamiento así súper, súper cuático, pero interesante. Ya. Cuando tú decís cuático es ¿por qué? Porque llama la atención de que no le importe, por ejemplo, su desarrollo personal. Claro, no, ella era 100% del trabajo, de hecho trabajó ahí en la Chile y ahora estaba como trabajando en la iglesia y ahora que debe tener como 90 y algo, como organizando las misas, todas las actividades sobre la iglesia, porque decía que ella nunca iba a dejar de trabajar. Ya. ¿Y por qué decía eso? Por qué nunca iba a dejar de trabajar? Que era como que era trabajólica. O sea, no porque ella decía como que el trabajo era todo para una persona, pues era como lo que lo hacía existir, por eso decía que los que no trabajaban eran una partícula, como Oye, que y no ella, esta contribuían a la señora sociedad. tenía hijos. No, no tenía hijos. Ya, ya viste, buen punto, pues, porque Sí. claramente cuando las personas no tienen o sea, ella tiene una vida personal. Que no tenga hijos no significa que no tenga amistades, que no salga, que no viaje, incluso que no participe de las actividades de la iglesia, porque de repente uno dice así como, no, porque tienes familia, o cuando eres soltero, eres solo, como que no tuvieras vida, y no, pues tienes otro tipo de vida. Pero da la casualidad de que justo las personas que, claro, no tienen hijos, tienen más tiempo disponible para el trabajo y para desarrollarse en ese ámbito que a ellos les gusta. ¿Alguien más entrevistó a alguien que le hubiese llamado la atención? Gracias, Tiare. Matías Peña, ¿ustedes? Profe, yo soy del grupo del Mati. A nosotros, bueno, hablo en general porque lo hablamos como grupo. Nos llamó la atención la generación Baby Boomer, que entrevistamos al papá de la Javi, de nuestra compañera, ¿Ya? y él tenía una perspectiva bastante distinta a la que yo me esperaba de su generación, Ya, pero ahí partamos porque primero. ¿Qué te esperabas tú o qué se esperaban ustedes? nos esperábamos, no sé, algo más reservado, algo más como pendiente a su trabajo, una perspectiva de la generación actual más fuerte, tipo, no sé, mucha más crítica, más rígido a las ideas que liberales que se encuentran hoy en día, no sé si me explico. Ujú, sí. Eso es lo que nos esperábamos nosotros y nos encontramos algo distinto. Nos encontramos que él nos dijo, si yo recuerdo, que él trabaja en un colegio como director y gracias a sus alumnos y a sus hijas adolescentes con las que convive, él siente que se ha adaptado mucho mejor a las nuevas como normas liberales que están en esta generación, Ya. hablando de la aceptación sexual de las personas, de su orientación, de lo liberal que uno es, él nombró a nuestra generación como que no tenía miedo a hacer las cosas y que a eso él le impresionaba mucho. Entonces siento que como que ahí se encontraron puntos totalmente distintos, lo que uno iba con lo que uno se encontró, por decirlo así. Oye, pero él como que, bueno, en el fondo él había tenido como una nueva posibilidad de reinventarse dado el rol y el cargo y la vida cercana a los chiquillos jóvenes. Exacto. Sí, Fue sí. Él como, lideró. Ujú. Dale, dale, dale. Ah, sí, es que él lleva 45 años trabajando, entonces, como convive con nosotras que somos de esta generación, Ujú. dijo que le había costado menos adaptarse y lo que el llamado que él hacía era como estrechar las generaciones, que se estrecharan una a otra porque eso le había ayudado a crecer como persona y que eso era como la respuesta. Mm. sí, incluso la conclusión de nuestro trabajo fue eso, de que no por ser de generaciones distintas no nos podemos ayudar, todo lo contrario, yo puedo aprender mucho de la generación del papá de la Javi y él puede aprender de nuestra generación, ayudarnos entre generaciones a crecer como personas. Porque él algo que criticó de nuestra generación fue de que no tenemos respeto por la gente mayor a uno. Mm.
y que en su generación eso era fundamental. Pero algo que él admiraba de nuestra generación era la valentía que nosotros tenemos, que él encontraba que los de su edad, los de su generación, eran con mucho miedo a perseguir sus sueños, en cambio nosotros no. Entonces nosotros como conclusión sacamos eso, de que de cada generación nos podemos ir ayudando y formando una mejor generación a futuro. Claro, aparte que la generación de él está formando y está criando a la generación de la Javiera en base a sus propias carencias, porque la generación más antigua inconscientemente quiere que las nuevas vivan lo que ellos no vivieron, hagan lo que ellos no hicieron. Entonces se juntan varias personas adultas y después varios jóvenes que están siendo formados con las mismas características, ayudarlos a ser más valientes, a luchar como por su libertad, a luchar por las cosas que les gustan. O sea, no solamente es que la generación en sí tiene esas características de manera espontánea, sino que porque también hay un proceso formativo, ¿ya? No sé si me explico, en donde los adultos estamos formando a generaciones más atrevidas, de atreverse, más arriesgadas, más jugadas, menos centradas en lo que va a decir el resto de la gente, menos centradas en que solamente tiene que vivir para trabajar. O sea, trabajar es parte importante porque tenéis que tener una independencia económica para no ser un cacho para los papás, pero que ojalá puedas tener esa independencia haciendo las cosas que te gustan. ¿Ya? Qué buena ahí la experiencia que cuenta. ¿Quién más? A ver, el José Escobar, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está. ¿Está ahí durmiendo, José? ¿Está ahí acostado? No estaba durmiendo. ¿No? Ya. No. Oye, José, ahí te reí, José, ¿viste? No, pero si no estoy durmiendo, profesor. Oye, Ah, ya, a ti, en tu grupo, ¿algún entrevistado que les llamara la atención? o sea, yo soy del mismo grupo de la tía que dentro del grupo, pero, Ya. eh, no sé, a mí como punto de vista general, me ¿Ya? llama la atención en sí. Todas las generaciones tenían como algo que les destacaba, pero lo que más encuentro es como la pérdida de, como del lazo con el trabajo, como de ver el trabajo así como algo vital, pero como poco a poco descendiendo eso. Ya. Eso es como lo que más me llamó la atención dentro de lo que leía de las entrevistas. Entonces fue eso. Claro, lo más adulto es como que el trabajo es parte del ADN de la persona, pues. Y claro, Le sacáis sangre y dice Universidad de Chile. Le sacas, no, le sacas sangre y si es que trabajáis en una empresa del Estado, así como dice, no sé, es Valva acá en la quinta región, ¿no? En Santiago debe ser Aguas Andinas. Claro, hay gente que ha hecho toda su vida, pues, tiene los amigos, se ha casado con compañeros de trabajo, a veces los compañeros de trabajo son los padrinos de sus hijos porque se generan lazos tan fuertes de amistad que finalmente el trabajo no solamente se transforma en un medio para tener recursos económicos, sino que también se transforma en una fuente de socialización, de compañerismo, de crecimiento personal, de afianzamiento de amistades, de relaciones a veces afectivas. Ya, ujú. muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que no sea del grupo de la Javiera? Ahí Felipe Poblete, ¿estás? Como para que seas el último en contarnos del grupo de los entrevistados. Profe, el Felipe era con nosotros. Sí, profe, soy del mismo grupo. Pero puedo decir que me llamó la atención, creo que era el tío de la Tiare, que sí, pues como decía José, que el sentido del trabajo como que se ha ido perdiendo a poco, y que el tío de la Tiare quería dejar de trabajar a los 35, y nosotros nos preguntábamos cómo iba a vivir después de eso, porque se quería retirar muy joven. Ya, pero Entonces, ¿y esa persona era independiente, tenía una microempresa? creo que había trabajado en varios puestos en distintas empresas, pero no sé cuál era su plan en realidad. Vaya, pero su aspiración era así como muy pronto dejar de trabajar, Sí, jubilarse de súper temprano. Ya. sí, Bueno, eso. una cosa es aterrizarse, porque independiente de lo que las aspiraciones y las expectativas que las personas podamos tener de querer dejar de trabajar pronto, en una realidad chilena, salvo que le des el palo al gato y que tengas un golpe de suerte súper grande con generar una idea de negocio y que te permita tener una microempresa que más encima te dé la rentabilidad
para que otras personas trabajen en ella y tú solamente vivir de las rentas, si no tienes esa condición que acabo de describir, es medio difícil jubilarse a los 35 años, ¿ya? Por lo general, son más años los que hay que trabajar. Ahora, la idea es poder potenciar tanto tu negocio, en el caso de los independientes, que te permite tener una vida tranquila, pues. No como en las organizaciones que hay que rendir tantas cuentas, por eso hoy en día hay tanto microempresario o hay tanta pyme y emprendimiento, porque la gente valora, incluso gente más adulta, valora los tiempos libres, el poder estar desde su casa, el poder decir un día, sabéis que hoy día en realidad estoy tan cansada que no sé, pues no voy a vender ropa por las redes sociales, pero mañana retomo, mientras que si tú estás apernado en una oficina es muy difícil poder tener esa libertad. Ahora, el trabajo apatronado, como se dice, te permite tener estabilidad, todo tu tema legal de imposiciones, salud y todas esas cosas en regla, cosa que a veces no tienen los independientes, sobre todo cuando son desordenados. Hay independientes que son ordenados y que sí lo tienen. Entonces, como decía una de las chiquillas, todo lo que sea como la visión, tanto de los más adultos como de los más jóvenes, la idea sería como integrarlas y aprender, los más viejos, de esa libertad, de esa flexibilidad, de esa como no gravedad para tomarse los asuntos de los más jóvenes, y los más jóvenes aprender que igual en la vida hay estructura, hay planes, por ejemplo, las organizaciones, por muy modernas que sean, igual tienen definiciones, metas de venta o objetivos por lograr, tienen clientes a los cuales tienen que cumplir. Por ejemplo, las navieras tienen que tener un montón de restricciones y de reglas, porque si no se hunde el buque, ¿sí? O sea, tiene que trabajar gente que sea responsable, comprometida, que sea como súper apegada a las normas. Se fija que igual necesitamos tener, aunque sean personas jóvenes, que tengan esas características, cosa que las navieras no dejen de existir, porque si no, no van a llegar los autos chinos europeos para Chile, no van a mandar de aquí el cobre para otro lado. Necesitamos, de alguna manera, estimular ciertos valores o ciertos comportamientos que son como anticuados, pero que aún así en el mundo organizacional tienen una importancia grande. Bueno, muy bien, chiquillos. Me alegro que haber entrevistado completo al grupo de la Javiera. Dejo igual la pregunta abierta por si hay alguien de otro grupo que quisiera compartir su experiencia con las entrevistas. ¿No? Ya, ok. Bueno, yo me voy a apagar y vamos a entrar entonces en la unidad de la psicología social y organizacional, pero enfocada en los procesos de socialización, ¿ya? La psicología, ¿se acuerdan que yo les decía el otro día que le ha costado validarse como ciencia? Porque el objeto de estudio, que es el ser humano, es un objeto de estudio indefinido, que tiene muchas variaciones a lo largo de su vida, por ende, y aparte que todos los sujetos son distintos, por ende, es difícil, o fue difícil en algún minuto, llegar a definiciones como únicas para describir el comportamiento humano. Entonces, desde hace más de 150 años atrás que se viene haciendo de manera frecuente y constante investigación en el área social. Ya los investigadores dicen, a ver, vamos a ver cómo se comporta la gente respecto de cierta variable, qué es lo que pasa con los sujetos cuando ocurre tal o tal cosa. Entonces, ahí se generan laboratorios humanos en donde se hacen estas investigaciones y se insertan situaciones simuladas y tienes un grupo control al que, por ejemplo, como en el video de Ash, pones actores, pones situaciones que son un poco más manejadas, versus el grupo que está en estado espontáneo, porque ahí no se insertan variables manejadas ni manipuladas, sino que se deja aflorar el comportamiento de manera fluida y natural, ¿ya? Entonces, los investigadores en nuestra área de la psicología tardan hartos años en poder decir, a ver, tal hipótesis, después de hartos años de estudio y de haber estado con muchos sujetos, personas de distintas naturalezas, llegamos a tales o cuales conclusiones. Y ahí, cuando se hacen esas investigaciones y se empiezan a repetir los resultados, a repetir los resultados, a repetir los resultados, ahí eso da paso a una teoría. Es decir,
Se parte la investigación con una hipótesis, esa hipótesis se investiga durante muchos años en diferentes escenarios con diferentes sujetos, y cuando ya los resultados empiezan a ser los mismos para cada una de esas investigaciones, ahí uno dice, ya, listo, la hipótesis entonces es acertada y vamos a establecer esta teoría. Ahora, cada teoría en el mundo de la psicología, y en realidad en todas partes, da pie a nuevas formulaciones de nuevas preguntas, lo cual plantea nuevas hipótesis de investigación y en el fondo vuelve a ser otra trayectoria para poder establecer otras teorías. Por lo general, en el área nuestra, las teorías más modernas son complementos o nuevos hallazgos de teorías antiguas, ¿ya? Antiguamente el foco estaba puesto en el rendimiento y en la producción de los sujetos. Con los años eso se fue modificando porque van apareciendo hitos históricos de década en década que van haciendo que el objeto de estudio o que la variable a investigar sea diferente. Por ejemplo, al principio era por qué la gente trabajaba, qué hacía que la gente fuese más productiva. Después los investigadores empiezan a preguntarse, ¿será el liderazgo lo que aumenta el nivel de motivación de las personas? ¿Será el hecho de participar de las decisiones lo que hace que la gente se sienta más involucrada en su trabajo? Y ahí empiezan nuevamente a aparecer nuevas investigaciones para dar una respuesta a esas preguntas que nos formulamos, en este caso, los psicólogos sociales. Hay hitos que marcan mucho la evolución del ser humano en el ámbito laboral y en el ámbito social, como por ejemplo la guerra, ¿ya? La Primera y la Segunda Guerra Mundial dio pie a muchas investigaciones enfocadas en cómo los sujetos después de estos eventos tan traumáticos y tan violentos podían seguir con su vida. Por supuesto, muchos traumas, mucho alcoholismo, mucho consumo de droga, bastante suicidio también en los veteranos de guerra, distanciamiento de la familia, mucha persona muy agresiva. Entonces, hay unas investigaciones que en ese periodo que apuntan a indagar sobre el impacto de este tipo de acciones, como la guerra, afectan la vida de las personas. Y después, por supuesto, aparecen otras corrientes, porque por ejemplo en la época del 70, 60, 70, cuando aparece el hipismo, ellos son como una revolución en contra justamente de la guerra de Vietnam, porque ya habían investigaciones y ya se habían visto todo el descalabro de lo que había ocurrido con la gente posguerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces la idea era no repetir la misma historia. Pero como el ser humano está porfiado, igual hubo guerra, igual quedó la escoba, y en este caso, en esa época, en la época del 70, aparece este movimiento de la paz y la vida, de la guerra y la flor y todas esas cosas, que apunta en el fondo a ir en contra de todo lo que es el movimiento de la guerra y hablar más como de la paz, de preocuparse del ser humano, del impacto que tiene la violencia en la vida de las personas. Por supuesto, ese movimiento, que dio paso también a otras investigaciones, era un movimiento que justamente lo impulsaban personas de la clase más acomodada, ¿ya? O sea, no cualquiera era hippie, porque para ser hippie viajaba, vivías de la nada, pero daba la casualidad que justamente la mayoría de los chiquillos venía de familias de buena situación económica, donde los papás proveían recursos para que ellos tuvieran esta vida tan liviana, ¿ya? En la actualidad hay uno que otro hippie por ahí, pero no precisamente vienen de familias acomodadas, sino que más buscan la libertad, el ansiado sueño de hacer lo que tú quieres a la hora que tú quieres, y si quieres no trabajas y tenés que pescar toda tu vida para comer pescado y de eso te vas a alimentar, como que por ahí vienen los nuevos hippies a desarrollar toda su, ¿cómo se puede decir?, su estilo de vida actual, ¿ya? Pero en esa época, en la época de los 70, era otro como el foco, ¿ya? Era transmitir todo esto que decía recién, del impacto grave que había tenido en la psicología de las personas y la situación de la guerra. Aparte que no era solamente el impacto en la persona que fue a la guerra, sino que como esa persona que fue a la guerra, que vuelve, que se reencuentra con una familia, ya sea porque él es hijo o es padre, su condición psiquiátrica y psicológica impacta en estas otras personas con las que en este caso se está vinculando. Impacta en sus hijos, impacta en su esposa, impacta en sus papás o en sus hermanos, porque viene en el fondo dañado emocionalmente, ¿ya? Y después
de la década del 70, vamos entrando en la década del 80 y empiezan a aparecer las corrientes que están enfocadas en mejorar las condiciones de las personas al interior de las organizaciones. Es decir, aparecen con más fuerza las leyes laborales, las fiscalizaciones, los beneficios para las personas que trabajan en el mundo de las empresas, y eso con el objetivo de ya no solamente centrarse en los aspectos productivos del trabajo, sino que también centrándose en los aspectos emocionales. Entre los 80 y los 90 aparece con fuerza todo lo que es impulsar la capacitación en el mundo laboral, impulsar, bueno, los descriptores de cargo para tener las definiciones, que la gente sea más participativa, entregue su opinión, se investiga bastante sobre el liderazgo, se entrena bastante sobre el liderazgo. ¿Y por qué el liderazgo? Porque las teorías más antiguas hablaban de que el liderazgo es clave para que un sujeto se sienta comprometido, involucrado y representado para hacer una u otra determinada función. Entonces, en un grupo humano que tienen un buen líder, por supuesto, esas personas van a querer siempre ir a trabajar. Obviamente que el líder no va a ser perfecto, pues el líder también va a tener sus días y van a haber veces en que se va a caer y se va a equivocar, pero no por eso sus trabajadores lo van a lapidar, sino que es como que se hace toda una investigación y después un trabajo de capacitación para que la gente vaya comprendiendo toda esta vinculación de las relaciones humanas dentro de las organizaciones. Hasta llegar a lo que ocurre hoy día en la actualidad, que hay tanta como, no es que haya libertad en las empresas, pero las empresas se debiesen mover ya de una manera diferente, en donde el sujeto participa por proyecto, tiene la libertad de entrar y salir cuando quiera, puede trabajar también desde su casa, trabaja por objetivos, ya no está con lo mismo que vieron ustedes ahí en las entrevistas, ya no estás en la posición como decían antiguamente, echar raíz en la organización y estar 20, 30, 40, 50 años en la misma empresa, sino que hoy en día todo ha mutado a una cosa de más libertad, más flexible. ¿Ya? Todo eso tiene, por supuesto, siempre su lado A y su lado B, porque las personas que son más flexibles tienen que tener, o que les gusta, por ejemplo, trabajar por proyecto y no tener trabajo fijo y estable, deben ser personas que tengan capacidad de ahorro, para que pudiesen estar tranquilos en las épocas en que no tienen pega, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre con las personas que ingresan a una empresa u organización, que la empresa siempre le va a generar los recursos, pues, salvo que la empresa haga un mal negocio y en el fondo se vaya a la quiebra, ¿ya? Pero siempre, siempre, siempre se ha ido evolucionando respecto de lo que es el comportamiento humano, y siempre los investigadores van a ir indagando frente a ciertos fenómenos como para ver por qué los seres humanos piensan, sienten o actúan de una determinada forma y obviamente en qué contexto surgen esos tipos de comportamientos. Entonces ahí es donde, dentro de todas las investigaciones que se han hecho en el mundo de las personas, aparece un concepto que es súper importante, que es el aprendizaje social. ¿Ya? Si yo lo digo así como frase, aprendizaje social, ¿a qué les suena a ustedes aprendizaje social? Ay, como al aprendizaje de la sociedad, como de las personas, más en ¿Ya? general. ¿Ya? ¿Qué más? O a través de la vía de aprendizaje que ellos aprenden, a través de la sociedad, ¿Ya? A ver, ¿cómo fue? como las vías de aprendizaje para la sociedad. Onda, si la persona aprende viendo las cosas o a través de imitaciones o cosas así. Ya, sí, súper bien, súper bien. Profesora, Dígame. ¿tendrá alguna como relación con la imagen? O sea, yo lo veo así como que los niños aprenden como de su entorno y de lo que ven. Exacto, muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué condiciones se debiesen dar para que se desarrolle el aprendizaje social? Un buen ambiente social. Ya, un buen ambiente social. Y en las personas como individuos,
¿Qué características debiesen tener las personas para poder aprender socialmente, entre comillas, bien? Yo pensé, y valores. Ya, ciertos valores, que obviamente que esos valores están también transmitidos, o también se aprenden, ¿cierto? Ujú. Ahí Ya. entramos ya como en el escenario de la capacidad de inteligencia del niño, las habilidades relacionales que tiene el niño, por supuesto las habilidades que el conjunto de personas alrededor del niño también posee. ¿Ya? Y todo lo que ustedes dijeron está bien, y ahora lo vamos a llevar ya a qué es lo que plantean las teorías respecto de este fenómeno del aprendizaje social. Pero ¿por qué es importante el aprendizaje social? Porque necesitamos conocer y saber cómo los seres humanos aprendemos. Aprendemos, por ejemplo, a ser trabajólicos, aprendemos a ser responsables, o aprendemos a ser despelotados, cómo aprendemos a ser honestos, cómo aprendemos a que cuando algo malo pasa, mentimos. ¿Ya? Porque siempre el ser humano está en un constante proceso de aprendizaje. Hasta que se hace viejito, uno nunca termina de aprender. Pero por supuesto también va a depender de las características personales de la persona que está aprendiendo. ¿Ya? Entonces, entre el año 1843 y 1904 aparece un teórico que plantea y formula justamente este concepto, que es Cornell Montgomery. Él dice que el aprendizaje social se basa en 4 etapas. El primero, los sujetos aprenden en la medida que están en contacto cercano con otras personas. ¿Ya? Hay una interacción con otras personas que están alrededor de él. Es decir, los seres humanos somos seres sociales. Por ende, si por ejemplo a un niño tú lo dejas abandonado ahí en el campo y crece a lo más como Tarzán, ese niño va a aprender códigos de los animales, pero difícilmente va a aprender de las sociedades humanas, ¿ya? Va a aprender de las comunidades más con las cuales está interactuando. Y por ejemplo, hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan que mostraron el caso de una niñita que tenía como un trastorno psiquiátrico y que la habían tirado a un gallinero, y cuando ya la encontraron, en todo caso, la pobre joven tenía como 25 años y se comportaba igual que una gallina, o sea, estaba en la misma posición que la gallina, así como en cuclilla, con los bracitos, comía del piso, cochina completa, no hablaba, y ella había imitado todo el comportamiento de los animales del gallinero, por supuesto, para poder sobrevivir, ¿ya? Se cobijaba entre medio de las gallinas y todo eso. Entonces esa persona no tenía un proceso de socialización como lo tienen las personas que están insertas en comunidades humanas. ¿Ya? Entonces, la primera etapa para poder aprender es estar en contacto con personas. La segunda es que los seres humanos siempre van a imitar el comportamiento de los superiores, ¿ya? De las personas más adultas o más grandes. Por eso hoy en día es tanto el énfasis en la impecabilidad del comportamiento de los adultos, de los padres, de los profesores, de los abuelos, de los tíos, porque los niños en algún minuto van a tender a repetir ese tipo de comportamiento, ¿ya? Pero, profe, Ajá. eso depende de la persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya en mi caso, no sé, ya mi papá era súper como explosivo en el sentido de tirar las cosas, pero yo no he repetido ese mismo patrón porque somos como seres racionales, entonces uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, entonces como que yo creo que puede ser, depende de la persona. Claro, lo que pasa es que ahí en ese proceso que tú dices, por ejemplo, alguien es no hablemos de tu papá ni de ti, pero pensemos en cualquier otro grupo familiar. Siempre va a haber alguien que te va a estar diciendo o que te va a estar mostrando otra manera de comportarte, probablemente tu mamá, tu tía, la abuela, ¿cachai? Porque si mamá y papá, los dos son explosivos, probablemente el niño va a tender a tener ese mismo comportamiento explosivo. Y otra cosa que es importante, que ya lo vamos a ver en las otras diapositivas, es las personas ocupan una posición simbólica en la vida de un sujeto. Ejemplo, para María es más significativa su abuela que lo que es su mamá, ¿ya? Por ende, como es más significativa afectivamente su abuela,
probablemente va a repetir los comportamientos de la abuela, no los de la mamá, porque la abuela se transforma en alguien como un modelo a seguir para el niño, porque le da cariño, le da afecto, le da comprensión, ¿cachai? Entonces el niño es probable que no repita el mismo patrón que la mamá. Ahora en el Entiendo. ¿Ya? Ahora, en el caso de la explosividad, claro, a lo mejor hay niños que justamente no es el papá con quien más se identifican. A lo mejor pasan más tiempo con la mamá, pasan más tiempo con otra persona que tiene una forma un poco más relajada y más tranquila de resolver los conflictos, o alguien que le está diciendo al niño, mira, el papá se enojó y eso que hizo no está bien, pero el papá está súper enojado, pero no está bien hacerlo. ¿Me entiende? Sí, sí, entiendo. Profe, Díganme. entonces la imitación de los superiores parte desde la persona que nos causa admiración. Ya. Ahí están súper despiertos, se me están adelantando a la clase. Ya. Claro, nosotros, mira, ahí, déjame terminar eso porque justo ahí dice comportamientos del modelo a seguir, ¿ya? Deme unos segunditos. Entonces, los niños están en contacto con los seres humanos, con personas, por lo general son otros niños u otros adultos, imitan el comportamiento de los adultos, pero llega una etapa en el desarrollo de los seres humanos en que uno comprende el concepto de comportamiento. Por ejemplo, robar es malo, ¿ya? La mamá te lo explica, el colegio te lo dicen los tíos, entonces tú internalizas a nivel intelectual, inconsciente, que tomar las cosas de otra persona no está bien, ¿ya? Ahora ahí puede haber un proceso mal guiado, porque voy a dar el ejemplo. Yo estuve hace un tiempo atrás en México en un congreso, ¿ya? Y hablábamos de todo el impacto del narcotráfico en la vida de las personas, en parte porque en México el narcotráfico es heavy, y sobre todo del comportamiento de los narcos jefes de las bandas de narcotraficantes, y cómo, por ejemplo, imagínate en una comuna donde hay un narco que es el jefe, todos los del barrio trabajan con el narco, por ende el tráfico es a destajo, y la comunidad valida el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narco por lo general es como entre comillas bueno, es generoso económicamente, siempre da regalos, está preocupado del grupo familiar, algunos son recatólicos, pues tú decís de dónde salió este católico, pero bueno, son súper creyentes más encima, y tienen una influencia súper fuerte en el medio social donde se desempeña. Entonces, en este congreso, cuando tú le preguntabas a los niños de 8, 10 años, ¿cuál era su aspiración a futuro? ¿Qué querían ser? Que ahí nosotros pensábamos que el cabro chico nos iba a decir, no, yo quiero ser la típica médico, astronauta, piloto de avión, no sé, cualquier cosa, pero los cabros chicos querían ser narcos, pues, porque era el modelo a seguir. Porque en esa comunidad donde los niños estaban insertos, el narcotraficante era lo más top, ¿verdad? Ahora, curiosamente, muchos de los chiquillos que se habían metido en el narcotráfico antes de los 18 años, a los 18 años ya no estaban vivos. El mismo narco los había matado a veces, el jefe. ¿Por qué? Porque los cabros jóvenes se metían a traficar, a vender, pero además algunos caían en el consumo. Entonces, como caían en el consumo, se consumían la droga, en vez de venderla. Decían que les habían robado y no era así. Y por otra parte, muchos aprendían la dinámica del narco y formaban sus propias bandas de narcotráfico. Entonces, en el fondo, se transformaban en rivales del narco jefe de esa comuna, ¿ya? Yo hablo de la comuna, pero ya tienen otro nombre. ¿A qué me refiero yo con el tema de la imitación de los superiores? Porque en este tipo de mundo del narcotráfico, la prostitución es distinto porque es más traumático, pero el narcotráfico tiene esta variable como decía una de sus compañeras, de imitar el comportamiento de alguien que yo admiro. Entonces los chiquillos chicos admiraban la casa del narco, los autos del narco, los veleros del narco, las minas del narco. Entonces claramente el cabro chico quería ser narcotraficante, porque además todos hablaban de lo exitoso o de lo bien que le iba al narco, teniendo el tipo de comportamiento que tenía y vendiendo droga, ¿ya? Ahora, en otras comunidades está tremendamente claro que ser narco es súper peligroso, que vender droga a otras personas les embarráis la vida,
Entonces, se fija que va a depender del contexto donde la persona crece y cuáles son los comportamientos más habituales que está observando. ¿Ya? Entonces, ahí entramos a responder la pregunta de su compañera, que los niños, desde pequeños, van a comportarse como las personas adultas, y cuando ya esa persona adulta se transforme en alguien simbólico y significativo, van a tender a repetir los modelos, en este caso, por ejemplo, de éxito. Voy a dar otro ejemplo ahora que vayamos avanzando. Hay varios, déjenme ir dándole los ejemplos en la medida que vaya hablando de los principales autores del aprendizaje social, ¿ya? Y ahí vamos a ir respondiendo también las preguntas que a lo mejor puedan ir teniendo. Como les decía, desde hace 150 años se investiga lo que es el comportamiento social en grupos para poder darnos una explicación de cómo podemos ser comunidades exitosas o por qué de repente hay comunidades que son desastrosas. Se ha hecho investigación en distintos ámbitos de la vida de las personas, educacional, cultural, económica, sociopolítica. Hay muchas investigaciones sobre la pobreza y los resultados y las consecuencias graves que trae la pobreza en algunas comunidades y por qué a muchas personas les cuesta salir de la pobreza. Entonces, siempre van a haber líneas de investigación para poder entender el comportamiento humano y supuestamente para poder ayudarnos, ¿ya? Entonces, desde hace años, ¿ya? Hay 4 teóricos que son como los teóricos base de las teorías del aprendizaje social, y uno de ellos es Julian Rotter, que él plantea dentro como de sus grandes postulados que el sujeto aprende en la medida que hay una interacción del individuo con el ambiente. Es decir, el contexto es súper importante para el aprendizaje del niño. Pero además, el contexto va a oficiar como un valor de refuerzo. Voy a ir dando ejemplos. María le enseña que es bueno que le dé un dulce a Pepe. María, cada vez que le da un dulce a Pepe, es felicitada por los adultos. ¿Ya? La felicita la abuelita, la mamá, la tía, la prima. Entonces, cada vez que Sofía le da un dulce a Pepe, tiene felicitaciones. María, por supuesto, se va a acostumbrar inconscientemente a que es rico que te feliciten, por ende, va a internalizar el comportamiento de ser generosa y de darle un dulce a Pepe. Y ya después no solo le va a dar el dulce a Pepe, le va a dar el dulce a Juanito, a Pedrito, a la María, ¿verdad? Porque ella ya internalizó y ya hubo un refuerzo positivo del ambiente, que todos felicitaban o la aplaudían y decían, ¡ay, qué linda más niña Sofía! Porque daba los dulces al niño, ¿ya? Ahora, esa misma niña, la misma Sofía, que le da el dulce a todos los niños y que en su casa la felicitan, puede empezar a ir al colegio y le va a dar el dulce a otros niños, pero a lo mejor ni la parvularia, ni la docente, ni la inspectora, nadie la va a felicitar porque esté dando un dulce. Incluso podría ser que a nadie le importe que esté dando un dulce, ¿ya? Lo grave sería que a Sofía en su casa y en su medio familiar la dejaran de reforzar, porque ahí pierde el valor, el refuerzo. Entonces, independiente que en el colegio a lo mejor a Sofía nadie la felicite por si dio o no dio un dulce, lo importante es que en su casa lo sigan haciendo, ¿ya? Entonces ahí uno habla del valor del reforzamiento, o sea, el refuerzo de la conducta aparece porque a nivel social le estamos diciendo a Sofía que es bueno lo que está haciendo, ¿ya? Eso, por ejemplo, en las etapas tempranas. En todo caso, estos modelos uno los puede incluso aplicar en adultos, porque yo he visto adultos que de repente tienen un cambio de actitud, son súper enojones, y de repente empiezan a ser más tolerantes. Entonces el medio se da cuenta que el gallo es más tolerante. Y le empiezan a decir, oye Pepe, te he visto más tolerante, qué buena, qué bueno que has cambiado. Y Pepe, ¿cómo se siente? Bacán, se siente bien, porque todos se sienten bien cuando te están reconociendo algo que estás cambiando. Entonces, lo que uno le dice de repente a la jefatura de las empresas, pucha, desvívete reforzándole a Pepe que está súper bien el cambio que ha tenido, porque eso va a hacer que Pepe en algún minuto va a hacer como un clic y va a internalizar el cambio de comportamiento. Y ya después el comportamiento va a aparecer de manera espontánea. ¿Me entienden? Lo grave sería que a Pepe, que es un gallo enojón y medio migraña en la oficina, al principio lo refuerzan, después le van a dar los chiricuacos a Pepe y todos van a decir, ah, Pepe, ¿viste? Si Pepe no había cambiado nada, era la pura pantalla nomás el cambio. Y dejan de reforzarlo. Entonces, al dejar de reforzarlo, Pepe va a tener un retroceso
en su comportamiento, o más que un retroceso va a volver como al estado basal habitual de su comportamiento, es decir, hacer enojón, hacer migraña, hacer reclamo, ¿ya? Entonces el ambiente tiene toda esta capacidad y cualidad de poder hacer que una persona tenga comportamientos excelentes o que una persona tenga comportamientos súper inadecuados. Ahora, el modelo... Profe, una pregunta. Dígame. El tema del refuerzo que usted dice, el reconocimiento que le dan, igual está influenciado con la importancia que tiene el sujeto a la persona que lo Sí, refuerza. sí, sí. Porque si lo refuerza alguien que le tiene súper mala onda o no le importa en su vida, no tiene ninguna influencia. Yo creo que no debe ser lo mismo. Va a pasar como a segundo plano la opinión. ¿Sí? Como que no... Es más de lo mismo nomás. Pero, por ejemplo, si el niño, la persona que lo refuerza de manera constante, un día lo sanciona y lo reta, el niño se va a ir para el campo, porque habitualmente esa persona no lo castiga, no lo sanciona, sino que siempre lo está felicitando. ¿Está? Ahora, la idea en el proceso de aprendizaje es que los adultos tengan un comportamiento equilibrado, o sea, que refuercen un montón de cosas, pero que también puedan poner atajos y puedan poner límites para que el niño tenga un comportamiento regulado. ¿Me entiende? Lo grave es cuando a los niños, haciendo cosas buenas o haciendo cosas malas, ningún adulto se preocupa de reforzar la conducta, porque el cabro chico queda como a la deriva. Entonces se comporte como se comporte, bien o mal, da lo mismo porque no hay ningún resultado, no hay ningún impacto. Me mando una tremenda embarrada, nadie me reta. Hago cosas buenas, nadie me felicita. No hay ningún refuerzo. Entonces el niño crece como a lo brutanteque y como que en cierta forma se construye a sí mismo solito. ¿Ya? Hay familias que son así, en donde no hay no visualizan a la otra persona. O habiendo muchos hermanos, el refuerzo positivo para la hermana mayor, el refuerzo positivo para la guagua chica, que es la guagua como el chiche, y el cabro del medio. ¿Por qué creen que existe el síndrome del hermano del medio? Porque justamente el pobrecito queda invisibilizado, po. ¿Ya? Porque los papás están pendientes del más grande, porque es el más grande, y pendientes de la más chica, porque es la más chica. ¿Ya? Muchos hijos del medio se han tenido que formar a sí mismos solitos, pero lo bueno es que si tienen buenos modelos a seguir, por ejemplo, a lo mejor nadie se preocupa mucho de ellos, pero a lo mejor el papá igual es cariñoso, la mamá igual es educada, el abuelo también tiene un buen comportamiento, el niño igual tiene buenos modelos a los cuales inconscientemente imitar, ¿ya? Independiente si tiene o no tiene el refuerzo. Ahora, el refuerzo es importante cuando estamos intentando formar hábitos, por ejemplo, que se laven los dientes, que hagan las tareas, que sean responsables con las cosas del colegio, ¿ya? Ahí el niño va a internalizar el comportamiento porque se le está reforzando lo positivo y además porque está imitando y está viendo que hay otras personas que también tienen esos mismos hábitos, ¿ya? Ahora, a la medida que vamos avanzando, mira, todas estas teorías, más que ser diferentes entre ellas, son como bien complementarias, porque lo que dice un teórico, no sé, en el año 1910, en el año 1912 aparece otro teórico con un elemento que es como complementario. Ahora, muchos de estos mismos teóricos han sido compinches y han sido amigos y han estado trabajando en la misma teoría y de repente por A, B, C o D motivos se han peleado o se pelearon porque ya están todos muertos, y el que se peleó, el que se fue del equipo, formó otro grupo de investigación y le dio con la misma corriente, pero integrando otros elementos que son también claves en el desarrollo humano, ¿ya? Por eso de repente uno ve y dice, oye, pero esta teoría es como la misma que la otra. Sí, pero es que este otro no sé, le cambió la palabra, agregó una pequeña cosa que es complementaria, entonces eso ya da pie como a otro tipo de investigación, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que Julian Rother plantea esto del individuo en constante interacción con el ambiente y el valor del refuerzo, y aparece después Albert Ellis, también más o menos en la misma época, como un año después, hablando del modelo racional emotivo. Es decir, al niño le pasan cosas que a nivel intelectual las interpreta de una manera y eso tiene una reacción emocional, ¿ya? Entonces, lo racional tiene que ver con el manejo del pensamiento, y la reacción emocional tiene que ver con el comportamiento. Ya lo vamos a explicar un poquito más en profundidad. Después aparece Albert Bandura, que él habla de todo lo que es el aprendizaje cognitivo-conductual, y aquí toma mucha fuerza la capacidad intelectual del niño.
inteligencia, memoria, retención, la percepción, interpretación del mundo. Y ahí aparecen todas las variables que son como únicas e individuales, pero también aparecen las variables del contexto. Porque como los seres humanos somos seres sociales, uno podría en algunos casos decir que nosotros nos enseñan a pensar. ¿Ya? Si nosotros vemos que la mamá dice siempre que algo es malo, y es mi mamá, o sea, ¿cómo la voy a cuestionar? ¿Cómo voy a dudar si es la persona que yo más amo en mi vida? Probablemente yo de niño si mi mamá dice que es malo. Entonces yo voy a imitar el comportamiento de mi mamá respecto de un punto único, que es que algo es, no sé, no se me viene en este minuto así como un ejemplo clave, pero que algo es malo. O al revés, que mi mamá refuerce comportamientos, hábito, por ejemplo, esto de lavarse los dientes. Es que lavarse los dientes es importante y yo veo que mi mamá cada vez que come, después de comer, se lava los dientes. O sea, mi mamá es consecuente y me está mostrando con el ejemplo aquello que me está diciendo en palabras. ¿Cachai? Entonces yo, niño, que estoy internalizando toda esa información, a nivel racional voy a decir, obvio, pues si mi mamá me está diciendo que es importante lavarme los dientes, ella lo hace, yo veo que nunca va al dentista, nunca tiene caries, no se le caen los dientes, por ende, ¿qué voy a hacer? Voy a lavar los dientes, ¿ya? Cuando los niños ya empiezan a ser más grandes, o sea, a los niños desde chiquititos hay que sacarles como harto trote, porque los niños son muy habilosos. Si el punto es que a veces se pierden, porque los adultos estamos metidos entre que la pega, el trabajo, hoy en día el relajo, que es las redes sociales, entonces a veces los niños están como súper abandonados al interior de sus propias casas, ¿ya? Entonces no se les estimula mucho el pensamiento. De hecho, esta cuestión de los juegos en línea, todo eso es lo más peligroso porque en el fondo atrofia la capacidad de aprendizaje y todo el potencial intelectual que puede tener un niño. Ya, todo el niño le sacáis el juego y la vida real no es como la vida virtual, po. ¿Ya? Entonces, por eso también los psicólogos promueven que los niños no tengan tanto contacto con lo que es el computador, el celular o los juegos antes de los 14, 15 años, porque estás en el fondo, es como darle drogas a un niño. ¿Ya? Bueno, eso para otro día de conversación. Pero volviendo a Bandura, él habla del aprendizaje cognitivo-conductual, es decir, yo ahora tengo la capacidad de racionar y de poder evaluar de acuerdo a mis propios recursos intelectuales y voy a imitar el aprendizaje porque voy a observar el aprendizaje de los otros. ¿Te fijas? Es más o menos lo mismo que dice Julian Rotter, pero Julian Rotter dice que hay una interacción entre el individuo y el ambiente y ahí Bandura inserta el tema de que los niños aprenden observando. Y si lo complementamos con Albert Ellis, estamos diciendo que el niño repite una conducta y la conducta de alguna u otra manera tiene un impacto en su reacción emocional. Y el cuarto teórico, que es Walter Mitchell, él hace como una compilación y él dice que en realidad el aprendizaje social es él tiene una mirada más interaccionista en donde el comportamiento se da y es aprendido en la medida que hay bastantes variables que están interactuando de manera simultánea en las personas y que por supuesto van a determinar las conductas o los comportamientos de los sujetos. ¿Ya? Aquí entramos, es que no me quiero adelantar algo que es importante, pero por ejemplo un niño que siempre es querido, que siempre es amado, un niño que fue esperado con ansias por los padres, que los padres le tienen paciencia, pero igual le ponen límite, y el niño le están diciendo qué cosas sí, qué cosas no, y es una familia ordenada porque el niño tiene hábitos, come bien, duerme bien, anda siempre limpiecito, va al colegio con todos sus materiales. Claro, hay una preocupación por el niño. Entonces ese niño está viviendo un proceso de socialización súper adecuado y normal, versus otros niños donde no hay hábitos, el cabro chico come lo que quiere, se acuesta a la hora que quiere, llega al colegio cochino, llega sin los materiales, entonces, y se entiende porque a veces los niños, por ejemplo, cuando son las mamás solas, sin papá, a lo mejor la mamá no tiene a la abuela, la prima, ni nadie, no tiene red de apoyo, y además la mamá trabaja, y llega muy cansada y no tiene un hijo, tiene 3, claramente más de alguno de los hijos va a quedar un poco como descuidado, pero no porque la mamá lo deje botado, sino que porque ya la mamá no le da la capacidad para poder hacerse cargo de los 3 hijos, ¿me entienden?
Entonces, en ese proceso de socialización del niño, tal vez, a diferencia del otro niño que estaba describiendo, no va a estar tan presente la figura de la madre encima de él, pero si el niño tiene un buen capital intelectual y el niño se da cuenta observando, que hay beneficios al ser ordenado, po. Hay beneficios cuando yo hago mis tareas, porque me felicitan, no me retan, después me regalan un dulce, me dan permiso para salir a jugar a la calle. Y ahí empieza nuevamente el otro proceso de socialización, que es que el niño se logra dar cuenta que hay ciertos comportamientos que te traen consecuencias positivas y que hay ciertos comportamientos que te traen consecuencias negativas. ¿Me explico? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿No? ¿Hacemos un recreo o nos vamos a ver a Julián Rotter y después vamos a ver a Albert Ellis? ¿Nos vamos de corrido o hacemos un recreo de 5 minutos? Recreo. ¿Recreo? Ya, vamos a hacer un recreo de 5 minutos nomás, ya, para no extendernos tanto, y total, vemos esas dos cosas. Así que yo no voy a parar la sesión porque si no después queda cortada para subirla a la plataforma de Google, no, ¿cómo se llama? De YouTube. Así que démonos 5 minutos y volvemos.
Ya, chiquillos, volví. Parece que nos pasamos un poco más de los 5 minutos, pero ya volví. ¿Están por ahí ustedes? ¿Alguien que me responda? Sí, profe. Ah, Sí, ya, pero ahí sí, está. fue. Ya, gracias. Siempre pido que me responda porque si no ustedes saben que esto es como estar haciendo espiritismo. Ya, entonces, dentro de las investigaciones, por supuesto que hacen los psicólogos, no es solamente explicar así como a grandes rasgos y decir, a ver, las personas van desarrollando procesos de socialización porque interactúan con otros. Claro, eso es como la base, pero empiezan a indagar en aspectos más psicológicos y simbólicos para poder explicarse desde lo racional y desde lo emocional y desde lo significativo este desarrollo. Entonces, aquí es donde vamos ahora a explicar un poquito más esto que decíamos que el ser humano está en una interacción con otro y hay un fuerte valor del reforzamiento de la conducta que en este caso está desarrollando el niño. Porque el mayor proceso de socialización se provoca cuando somos pequeños. Después, durante la vida, vamos teniendo también procesos de socialización, pero que son más modeladores. Pero los bases se adquieren cuando somos pequeños. Por eso cuesta tanto en un adulto modificar ciertas conductas, porque ha funcionado 20, 30, 40 años de la misma manera, hasta que alguien le hace ver que está equivocado, que como lo está haciendo no está bien, que eso está inadecuado. Entonces el ser humano entra en una crisis y al ingresar en esa crisis, obviamente que empieza todo este proceso como de reconstrucción, ¿ya? Pero es un proceso finalmente terapéutico. Entonces, Rotter dice que el resultado de la conducta tiene impacto en la motivación de las personas. Cuando hablamos del resultado es, Pepito le da el dulce a Sofía y lo felicitan. Entonces, que yo le dé un dulce a alguien y que venga una felicitación, ese es el resultado, ¿ya? Y como me felicitan, obviamente yo me voy a motivar porque me gusta que me feliciten y voy a seguir dándole dulces a la Sofía para tener ese reconocimiento y esa felicitación, ¿ya? Ahora, cuando eso se presenta de manera frecuente y constante, obviamente el niño internaliza de mejor forma el comportamiento hasta que después va a salir de manera espontánea. Todas las personas siempre van a buscar tener resultados positivos de su conducta, ¿ya? Por lo general evitamos tener consecuencias negativas, pero aún así a veces da la casualidad que, por ejemplo, hay niños que tú le estás diciendo que no lo hagas, lo castigas, lo retas, le quitas el play, el profesor también de repente lo descalifica dentro de la sala de clases, todo eso, y el niño sigue insistiendo en ser porfiado, atrevido, desordenado. Entonces ahí todos los resultados y las consecuencias de su comportamiento son negativas. Lo curioso es por qué el niño, sabiendo que las consecuencias son negativas, sigue haciéndolo, ¿ya? Ahí es cuando por lo general hay como algún tema emocional que está impactando y que está en este caso retrocediendo o bloqueando el aprendizaje social del niño, ¿ya? Puede ser que el niño a lo mejor se siente poco motivado, poco retribuido, se siente solo, tiene algún cuadro incluso depresivo o ansioso. Entonces eso hace que el niño no tenga un buen proceso de socialización. Por ejemplo, hoy en día muchos niñitos son súper ansiosos, sobre todo con esta cuestión de la pandemia, la pantalla y toda esa cuestión. Y hay muchos papás que también son súper relajados. Entonces, por ejemplo, el otro día yo veía a una niñita que entró a un lugar y así como, hola, sí, es que yo soy así. En mi casa la tele es mucho mejor. Acá estoy como aburrida. Y una perica de, no sé, 6, 7 años. A ellos hasta ahora no me acuesto, yo me acuesto mucho más tarde. Una perica de 8 años, de 6 años, 7 años, comportándose como una persona en el fondo adulta, y probablemente los papás permiten que la niña a lo mejor haya ciertos hábitos o ciertos horarios, ciertas reglas que no son las mismas que tienen los niños en otros lugares, ¿ya? Entonces, al niño da lo mismo las reglas que le den los papás, porque los papás tienen las reglas que quieren en su casa. El punto es cómo le enseñamos, por ejemplo, al niño a adecuarse socialmente en otros contextos. Y te podría dar muchos ejemplos.
Cuando los niños ponen los pies sobre la mesa, cuando los niños hacen pataletas en otras partes, cuando los niños llegan a una casa de visita que no es su casa y abren el refrigerador. Porque claro, los papás de repente enseñan o no están enseñando, los papás dejan nomás que el comportamiento espontáneo aflore. Entonces el niño en su casa, claro, pone los pies sobre la mesa, los pies con barro arriba de la cama, entra a la cocina y deja todo cochino, o el niño llega y se acuesta a la hora que quiere. Entonces eso aplica en su casa, pero el papá no logra cachar que los niños van después a interactuar en otros escenarios, en otros lugares, en otras casas. Entonces la idea, incluso está el dicho, así como, tú, si esto no lo haces en tu casa, ¿por qué lo haces en otro lado? ¿Ya? Y claramente es porque los papás de repente no enseñan el ajuste social. Es decir, acá en la casa tú puedes gritar, patalear, todo lo que tú quieras, pero cuando vamos a otro lado, eso no se hace. ¿Ya? En otras casas no tienes por qué llegar y abrir el refrigerador. En otras casas no tienes por qué llegar y golpear la tele porque no te funcionó. En otra casa no puedes llegar y poner los pies con barro arriba de la mesa del centro del living porque alguien limpió o porque no es tu casa. ¿Ya? Y eso se llama adecuación social, pues es adecuarse a los diferentes escenarios, a los diferentes contextos. Entonces, como el niño no hay ningún refuerzo ni positivo ni negativo por su conducta, el niño cree que está bien lo que está haciendo. ¿Ya? A diferencia cuando tú le estás diciendo al niño que está bien un comportamiento, y el niño, porque como está bien, va a querer seguir haciéndolo, o el niño se le está refutando que un comportamiento está siendo inadecuado. Por ejemplo, antiguamente, cuando tú te sacabas un 7 en el colegio, los papás te decían, bueno, con su responsabilidad nomás cumple. Chan, y hasta ahí te la dejan cortita. Hoy en día el cabro chico se saca un 5 y tú dices, ¡ay, qué bien! Estuvo súper bien, para la próxima te puedes sacar un 5,5 o un 6, ves que tú puedes. Obviamente que el niño que se saca el 5 y que le están dando esa retroalimentación se va a sentir motivado para poder seguir esforzándose para lograr el 6. Pero si a un niño que esforzándose se saca un 6 o un 7 y el papá le dice que solamente está cumpliendo con su responsabilidad, lo estáis matando. Porque en realidad da lo mismo el esfuerzo que el cabro haga, porque en realidad nadie se los va a reconocer. ¿Ya? Ahora, estamos claros que hay gente que haciendo el esfuerzo a lo mejor no tiene los resultados que espera. Y claro, en un niño tú puedes decir, pucha, a lo mejor le cuestan las matemáticas, a lo mejor no tiene muchos dedos para el piano, para las matemáticas tiene otro tipo de habilidades, pero en un adulto a veces es difícil hacer ese proceso de la reflexión. Pues siempre los adultos esperamos que el otro adulto sea ojalá lo más cercano a la perfección posible. ¿Ya? Pero todo esto tiene que ver con el proceso y el aprendizaje social cuando somos pequeños. Entonces, retomando la idea, las personas siempre van a buscar evitar las consecuencias negativas de su comportamiento y por el contrario van a buscar y obtener las consecuencias positivas, ¿ya? Y la conducta se refuerza con las conductas positivas, obviamente con el reforzamiento del entorno, lo cual hace que el niño, en este caso, o la persona, después quiera repetir siempre ese comportamiento y por supuesto al repetirlo en algún minuto se vuelve algo más internalizado y más espontáneo. Ahora, la conducta siempre va a ser influenciada por factores o estímulos del entorno, ¿ya? Y no únicamente por el pensamiento o los elementos psicológicos del sujeto. Lo que decía hace un rato atrás, Sofía en su casa le da dulces a sus hermanos y a sus primos y es felicitada. Sofía en el colegio, de dulces o no de dulces, nadie está ni ahí si la felicitan o no la felicitan. Por ende, probablemente a lo mejor ella va a decir, bueno, acá nadie me está presionando, no voy a dar dulces, pues si no tengo feedback de nadie. Pero es una cosa inconsciente, no es algo que la persona haga intencionadamente, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con, por ejemplo, con la espontaneidad o la alegría. Ahí vamos hablando de la adecuación social, cuando sí puedes hacer ciertas cosas y cuando no se pueden hacer ciertas cosas, ¿ya? Si el valor del reforzamiento es alto, se genera una expectativa que conduce al individuo a adquirirlo, ¿ya? Hablábamos hace un rato atrás del tema del reconocimiento y del reforzamiento, que sea alto, que sea frecuente, que sea constante y que más encima venga de una persona significativa. Y por lo general el niño va a estar esperando la felicitación, ¿ya? No va a ser una cosa así como que no está medianamente intencionada en el caso del niño. El niño espera que le digan que su dibujo es lindo. El niño espera que le digan que estuvo bacán que hiciera su pieza, ¿ya?
Lo nefasto es cuando los adultos somos tan exigentes y tan perfeccionistas y en el fondo, en vez de decirle al niño que le quedó lindo el dibujo, le preguntamos, ¿y por qué usaste el color rojo? En vez de decirle primero, ¡ay, qué lindo tu dibujo, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Y ahora preguntamos, ¿por qué usaste el color rojo? Sino que partimos al revés. Entonces el niño que está con la expectativa, esperando que tú lo reconozcas y que lo felicites, se siente frustrado porque es como que partimos mal la conversa, ¿ya? Ahora, todos los seres humanos tenemos un potencial de necesidades que están como bien vinculadas a la pirámide de necesidades de Maslow, que ustedes sé que van desde los aspectos más biológicos a aspectos más como, ¿cómo se dice? Más espirituales incluso, ¿ya? Pero vinculando el tema del aprendizaje social, el reconocimiento es clave. Incluso a veces nosotros necesitamos ser reconocidos en nuestros comportamientos de independencia, de dominación, de protección, de amor, de afecto, incluso de comodidad física, ¿ya? Por ejemplo, yo que a veces he hecho terapia o he hecho trabajos personalizados, no sé, la gente de repente me dice, claro, yo me esfuerzo y trabajo un montón porque me gusta vivir bien, porque en mi casa mi mamá se preocupaba de que la casa estuviese bonita, que estuviese ordenada, por ende yo ahora que vivo sola me preocupo como de los mismos elementos. Versus, entonces, en el fondo la persona aprendió y adquirió ese comportamiento de querer estar cómodamente en su espacio físico y trabaja por ello. Versus otra persona que estaba y que me dice, oye, en realidad, mira, yo tengo una cama, un refrigerador, lo básico, lo mínimo, y me critican y todo, pero me da lo mismo. Y cuando tú empiezas a conversar con ellos, te das cuenta que, claro, pues esa persona en su casa, de origen familiar, cuando él era pequeño, no había mucha preocupación por los elementos estéticos, la casa siempre estaba desordenada, era como que arréglatela si podía y trata de dejar tu mochila en un lugar donde no esté tan desordenado. Entonces esa persona también hoy en día que está en su ambiente personal, tiende a ser como más relajado, para algunos puede ser despelotado, pero porque no tiene adquirido ese hábito de preocuparse de su espacio físico y de su propia comodidad, ¿ya? ¿Y por qué hablo de que hay necesidades de distinto tipo y que los seres humanos buscamos suplir? Porque también necesitamos el reforzamiento. De repente, claro, a lo mejor necesitamos ser dominantes con alguna situación y que nos diga que está bien lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando de imponer. Cuando necesitamos protección, porque nos sentimos vulnerables. Necesitamos que la otra persona también nos diga, sabes qué, mira, está bien que te sientas así, y es válido que tengas pena, es válido que busques la complicidad con tus amigos, ponte tú, o con la pareja. ¿Ya? Entonces ahí nosotros estamos en el fondo validando y acogiendo y estamos reforzando. O sea, cuando una persona se siente triste y alguien viene, lo abraza, lo consuela, y no solamente es el papá, la mamá, sino que eso lo hacen los amigos, lo hacen otras personas, ese sujeto está también inconscientemente aprendiendo a que después cuando a él le toque consolar a una persona, lo va a poder hacer. Pero muchas personas tienen el proceso al revés, po. Nunca fueron consolados afectivamente, nunca fueron contenidos emocionalmente frente a la rabia, frente a la frustración, frente a la pena, por ende ese gallo de adulto va a ser incapaz de contener o de apachachar a alguien cuando esté en esa situación porque él no sabe cómo hacerlo, porque no le enseñaron simbólicamente a hacerlo, ¿ya? No es que le vaya a decir, mira, cuando alguien está con pena, yo te voy a tomar de la mano y tú lo vas a abrazar. No, pues, la idea es que él observe, el niño observe el comportamiento en el adulto y después, como ya lo observó durante muchos años, mucho tiempo, el niño lo internaliza y lo empieza a repetir. ¿Hasta acá todo claro con Rotter? Sí, profe. Yo tengo una duda. Sí, es Estoy que tomándome un té, pero opinen nomás y yo después les respondo. es que esto no se hace similar a lo que, no recuerdo si era Freud o Piaget, que decía que a un tipo de condicionamiento clásico y todo eso. ¿Mm? ¿Se asimila a eso? Claro, pues es que el condicionamiento clásico es como insertar una variable y es como, en el fondo, por ejemplo, en el caso del perro, de los experimentos que se hacían. Sonaba la campana, el perro sabía que le iban a dar comida y como veía la comida se ponía a salivar. Y eso lo repitieron durante muchas veces. Pero pasó en algún minuto que al perro sonó la campana o se prendía la luz o la chicharra porque lo hicieron de distintas formas, el perro empezaba a salivar porque estaba la expectativa de que le iban a poner, en este caso, el plato con comida, pues.
pero en algún minuto le dejaron de poner el plato de comida. Y el perro se ponía a llorar, a aullar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el perro tenía la expectativa de que se presentara en este caso el plato de comida. En los seres humanos viene a oficiar como de una manera similar, pero diferente. Similar porque estamos condicionando el comportamiento de los niños, enseñándoles, ¿verdad? Pero diferente porque el niño en algún momento, si los papás le empiezan, o sea, porque digo yo que los niños son súper habilosos, porque si nosotros de chiquititos les enseñamos a reflexionar, a diferencia del perro, el perro no va a tener la capacidad de reflexionar y decir, ah, me están haciendo tonto. No me están poniendo el plato de comida para que yo sea libre. ¿Cachai? En cambio, el niño puede darse cuenta de ciertas cosas, sobre todo si es un niño habiloso y le dejamos expresar, por ejemplo, su pensamiento. Si el niño de repente dice, no, es que ella se está haciendo la buena, yo el otro día escuché 2 hermanos, me dio risa, porque la niñita era bien amorosa, pues. Entonces el niñito dice, es que ella se hace la buena, porque así para después cuando se manda una embarrada, no la van a retar como me retan a mí, pues. Es como que él era espontáneo siempre, y la niña chica era como media manipuladora. Entonces el hermano de 9 años se daba cuenta ya que la de 6 era astuta, po. Ella cachaba que si decía papito al papito, y el papito baboso completamente por ella, po. ¿Ya? Entonces los niños, a diferencia del condicionamiento clásico de los animales, tienen la capacidad de reflexionar respecto de una situación. ¿Ya? Por eso digo que es como lo mismo, pero insertando la variable de la capacidad de analizar lo que está ocurriendo. Hay niños a los cuales los padres no les enseñan a reflexionar. ¿Ya? Oye, no se le pega a las personas. No se le pega. No se le pega. Versus otro papá que dice, ¿sabes qué? No se le pega a las personas porque mira, a ti no te gustaría que te pegaran. La niña o el niño se siente mal también y le duele. Entonces, si tú quieres lograr algo, mejor tú lo conversas o por último, si la niña no quiere jugar contigo, anda tú a jugar a otra parte. Entonces tú le estás enseñando al niño a que incluso tiene la posibilidad de decidir si el niñito no quiere jugar con él, en vez de pegarle, me busco otro niño para jugar. Pero el otro papá está diciendo, no se pega nomás. No hay una invitación al niño a reflexionar del por qué sí o por qué no hacer una u otra cosa. ¿Me explico? Sí, profe. Ya. ¿Alguien más parece que tenía otra pregunta? ¿No? Me parece que no. Es que antes cuando tú hablaste, apareció otra compañera que también dijo algo, entonces pensé que iban a preguntar las dos. Bueno, esto que estamos hablando, a ustedes la idea es que también les vaya permitiendo identificarse, pues, y decir, a ver, en mi casa, ¿cómo me enseñaron a mí? ¿Cómo nos comportamos en mi familia? ¿Qué hábitos son los que estimulamos? Porque en la medida que ustedes también se van autorreflexionando, también se van autodescubriendo y también van diciendo, oye, sí, pues en realidad a lo mejor a mí me falta desarrollo. Ustedes todavía son cabros jóvenes, por ende hay muchos comportamientos que a lo mejor no tienen y que pueden adquirirlos, o comportamientos que pueden mejorar, o algunos que pueden completamente erradicar. ¿Ya? Yo les decía, cuando partimos la clase, que estos teóricos a veces están en manera simultánea haciendo sus investigaciones, o primero parte uno, lo termina y después, poquitos años después, otro también sale con otra teoría. Ninguna es como para decir una invalida a la otra, porque en el mundo de la psicología, por lo general, son complementarias. Bueno, de hecho, eso no digan que yo lo dije, porque los psicólogos como que de repente son abanderados para morirse, con el conductismo, con el psicoanalista y con lo racional emotivo, y yo desde mi visión digo, hay que integrar lo mejor de cada una de las teorías, porque el foco está puesto en ayudar a las personas, ayudar de manera individual o de manera colectiva o grupal en las organizaciones. Entonces, si podemos extraer distintas partes o postulados de las diferentes teorías para poder hacer un proyecto, un programa de mejoramiento, mientras todo salga bien, impecable, ¿ya? Pero de repente como que los psicólogos se abanderan por una corriente, porque como los psicólogos en la universidad se supone nos especializamos en una corriente específica, ahí entre ellos a veces se ningunean y esas cosas. Pero eso no está bien hacerlo.
Por ahí, por el año 1955, aparece Albert Ellis planteando su modelo racional emotivo. Él dice que hay variables cognitivas, que son intelectuales, y que son importantes conocerlas para tener un manejo correcto del pensamiento. Es decir, estoy observando A, estoy pensando A, respecto de lo que estoy observando, ¿ya? Muchas veces la gente tiene distorsiones cognitivas, y esas distorsiones los llevan a hacer análisis y juicios erróneos de una determinada situación. Parece que les había dado el ejemplo típico de las abuelas. No te juntes con ese cabro que tiene las mechas paradas, porque esos cabros son malos. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver que tenga la mecha parada porque va a ser malo? Si una cosa no te lleva a la otra, ¿ya? Ahora, claramente si la abuela dice, oye, tú te estás juntando con un cabro que le gustan los pitos, ponte tú, es probable que a lo mejor termine siendo influenciado por el amigo, que puede ser una mala influencia, porque no es como que se fume un pito aislado, pues, sino que fuma pito en la mañana, al mediodía, en la noche, o sea, para levantarse, para acostarse, siempre está marihuaneado. Entonces, claramente ahí la abuela podría decirle, no te juntes con ese niño porque puede ser una mala influencia, ¿cierto? Y a lo mejor la persona que fuma marihuana, a lo mejor no es malo, pues a lo mejor el cabro es bueno, él, con sus sentimientos, como amigo, pero como tiene esta conducta, desde fuera el otro lo está interpretando como que él fuese malo, ¿ya? Hay un efecto que se llama el efecto halo, en donde yo observo como ser humano, observamos un fenómeno y le atribuimos más conductas, ¿ya? Por ejemplo, observamos que alguien te están regalando un pedazo de pan. Ah, lo que pasa es que él es súper bueno, es súper generoso, es súper buen hijo, y a lo mejor es como las wifas como hijo, y simplemente te está dando un pedazo de pan. Pero los seres humanos tendemos a atribuir más características de lo que realmente tienen algunas cosas o personas, porque es como inconsciente, le damos como un cierre. Entonces la persona hizo algo, entonces aquí, 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 allá. Hace esto otro, es aquí, 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 allá. Y la única forma que nosotros pudiésemos establecer una definición de una persona sería observándola durante muchos años, ¿verdad? Interactuando con ellos, sabiendo cómo esa persona piensa, siente, reacciona, y de acuerdo a eso podríamos decir, este cabro es una buena influencia, este chiquillo, no sé, tiene problemas emocionales, pero no precisa, bueno, hay gente que desde la psiquiatría lamentablemente hay personas que tienen trastornos psiquiátricos tan fuertes que son psicópatas, que son delincuentes, y que hay como un desarrollo del aspecto más malévolo en su forma de funcionar, que son estos gallos que matan, que violan y que no tienen escrúpulos, pero esa persona a la base tiene un trastorno psiquiátrico, ¿ya? O a lo mejor su medio social y cultural fue tan hostil como lo que vimos. ¿Vieron la película El Guasón? Sí, Sí, profe. Hoy yo la vi, yo estaba esperando hace años, porque cada vez que yo veía Batman, que me encanta, decía, ¿cuál será la historia del Guasón? ¿Cuál será la historia del Guasón? Porque lo ponen como medio caricaturizado en las películas, pero tenía que haber una historia, ¿cierto? Si el gallo no hacía lo que hacía, porque fuese como entretenido hacerlo. Pero cuando uno observa la película, tú decís, qué heavy, po. Qué heavy que una personita a tan temprana edad le pasen tantas cosas tan dramáticas que termina siendo un psicópata, ¿ya? Y eso es aprendizaje social. Si se fijan, la mamá era un amor, pero el cabro vivía en una realidad paralela a esta madre tan amorosa, porque el cabro vivía maltrato, vivía abusos, la madre había permitido que abusaran del cabro, ¿cachai? Y el niño, a lo mejor el niño también tenía una condición psiquiátrica porque la madre la tenía, por ende a lo mejor había un factor hereditario en el niño en cuanto a la carga genética que lo predisponía, más encima en este ambiente súper malo, a que desarrollara una patología, una psicopatología, y terminar haciendo las cosas que hace. Hablo de la película, pero esto, así igual que el Guasón, hay muchas personas, ¿ya?, que tienen ese tipo de trastorno. Ya. Me voy a enfocar entonces ahora en Ellis. Ellis dice, de acuerdo a esta teoría del ABCD, que A es la condición activadora emocional de algo. Al niño o a la persona algo ocurre, hay un hecho, ¿ya? Entonces, cuando el niño está observando o vivenciando ese hecho, se le activa todo su sistema de creencias,
¿Ya? Por eso digo que esto es complementario a lo anterior, porque ya aquí la persona está un poquito más grande, ya tiene la capacidad de darse cuenta de algunos elementos, por eso habla del sistema de creencias. Las creencias son aquellos conceptos que nos han transmitido generacionalmente, por lo general, nuestras familias. Creencias valóricas, creencias religiosas, creencias culturales, incluso creencias políticas, ¿ya? Hoy en día. Entonces, cuando pasa algo, inconscientemente se nos activan los sistemas de creencia, ¿ya? Y después vienen las consecuencias del hecho o del comportamiento. Por ejemplo, me pegan. Yo soy un niño y vienen y me pegan. Entonces, me da rabia. Me da rabia que me hayan pegado y como que el comportamiento espontáneo mío sería atacar de vuelta y pegarle de vuelta al niño. Pero va a aparecer todo este sistema de creencias de que pegar es malo, me van a castigar, capaz que me expulsen del colegio. Entonces, las consecuencias son súper negativas. Por eso yo no le pego al niño de vuelta. Pero ¿qué pasaría si en algún minuto yo entro en la fase D, en donde yo digo, pucha, pero es que este me ha pegado todo el semestre, pues, entonces ahora se merece que yo le devuelva con un combo, por lo mejor si le pego de vuelta, me va a dejar de pegar. Por eso a veces los papás le dicen a los niños, mira, ya te ha pegado tanto que ahora defiéndete nomás y pégale de vuelta. Y claro, uno dice de fuera, no, pues que eso no está bien. Todos sabemos que no está bien, pero ¿cuándo va el otro a dejar de abusar, de golpear a los otros compañeros? Hasta que le salga uno más chorizo y que le pegue de vuelta, ¿ya? Entonces, el niño, en algún minuto, o la persona más adolescente, va a decir, chuta, a ver, siempre me han dicho que tengo que aceptar, a lo mejor que me peguen y no pegar de vuelta porque es malo. Pero ahora ya se pasaron porque me dejaron sin un diente, me dejaron el ojo morado, estoy todo mechoneado, ¿ya? Lo mismo puede pasar con respecto a otro tipo de variables. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre un ejemplo en donde ya cuando está el proceso de D, la persona puede decir, no, pues, esto no está bien lo que estamos haciendo. Las consecuencias son súper negativas, por ende, mi sistema de creencias, aunque me diga que tengo que aceptar y que tengo que aguantar un determinado evento, yo voy a dar vuelta a la creencia y no lo voy a hacer porque me doy cuenta de que está malo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso terapéutico de refutar nuestro propio sistema de creencias, entramos en otra dinámica del aprendizaje social, ¿ya? En donde, independiente de que yo adquiero información del ambiente, hábitos, creencias, valores, en algún minuto también los puedo poner en tela de juicio. Y puedo decir, no, pues mis papás han estado equivocados al enseñarme esto. ¿Ya? Porque nosotros, los seres humanos, por temas de rasgos de personalidad, le damos interpretación a las cosas que ocurren en nuestro entorno. Yo, persona, estoy vivenciando una situación y tengo una percepción. Esa percepción que voy a tener de un evento está mediada por mi estructura de personalidad. Y mi estructura de personalidad es un constructo social que tiene un 50% de una carga genética y un 50% del ambiente. Y el ambiente es tan potente que hace que a veces se regule la carga genética, ¿ya? Por ejemplo, si el guasón, que tenía antecedentes genéticos de trastorno psiquiátrico de la madre, hubiese estado en un ambiente amoroso, nadie se hubiese burlado, lo hubiesen contenido, no le hubiesen pasado las atrocidades que le pasaron de cabros chicos, probablemente ese niño no hubiese terminado actuando como un psicópata. O sea, no actuando como un psicópata, sino que no se hubiese desarrollado la enfermedad mental de la psicopatía en él. ¿Me entiende? Pero como el niño tenía toda la carga genética y más encima estaba en un ambiente hostil que lo potenció para ser psicópata, quedó la escoba. ¿Ya? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos desde chiquitito la capacidad de interpretar, pero esa interpretación también va a ser aprendida de cómo nos están enseñando a interpretar el mundo. Ya vamos a tener la clase de las estructuras de personalidad y ahí les va como a hacer como un mix and match de lo que estoy hablando ahora. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, vamos a quedar hasta acá con nuestra clase.
Y la próxima semana vamos a seguir con los otros teóricos, que es Albert Bandura y Walter Mitchell, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de la motivación, de la atención, de la reproducción, de la información, que también es ese factor del aprendizaje social que ya tiene que ver más con el sujeto y con la persona, que no solo con el medio. O sea, el aprendizaje social es un constructo que se da en la medida que un individuo interactúa con su medio ambiente, pero que también tiene que ver con sus recursos intelectuales y emocionales, que parece trabalengua, me río por eso, porque los recursos emocionales tienen que ver también, o los intelectuales, con esa interacción que tengo con el medio. Si el medio me estimula para que yo desarrolle más niveles de inteligencia, voy a ser más habiloso. Si yo, siendo inteligente, pero el medio en realidad no me estimula, esa inteligencia se pierde. Ya. Nos vemos entonces la próxima semana. Yo les voy a subir a la plataforma ahí del aula virtual. Tengo que revisar esa pauta bien. Tengo que armar todos los grupos para poder ver las fechas para sus presentaciones. ¿Ok? Chao, Ya, profe, que esté profe. bien. Gracias por la Gracias. clase. Que esté bien.